Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy cambiamos de unidad, que es la última que vamos a ver, el último tema, ¿sí? Que es convección de calor. Ok, vamos a platicar esto. Ese sería el segundo mecanismo de transferencia de calor. Y la convección de calor, bueno, ya saben muchachos, se debe a básicamente a tener un fluido en movimiento o que exista una velocidad relativa entre el fluido y el cuerpo. Un sólido, bueno, inclusive entre fluidos también. Pero aquí lo que va a pasar es que vamos a dividir este asunto eh, en tres condiciones, ¿sí? Eh, en realidad tenemos nosotros en la convección de calor flujo interno y flujo externo, ¿sale? Flujo interno se lleva a cabo dentro de eh, cuerpos confinados, ¿no? Digamos, en una tubería, en un ducto, ¿ok? En un recipiente, cuando están moviendo ustedes su cafecito, ahí tengo una convección, pero es de forma interna. De flujo externo, pues tenemos el enfriamiento de una placa, ¿sí? Enfriamiento o calentamiento de una placa, ¿ok? Básicamente lo podemos identificar así. Dentro de la convección de calor, aparte de poderlos clasificar eh, por, por la naturaleza de del fenómeno que se puede presentar en una tubería o de manera externa, podemos tener los efectos combinados, que es el caso de un intercambiador de calor, donde por dentro tengo un fluido y por dentro de la tubería tengo un fluido y alrededor de esa tubería tengo otro moviéndose. Entonces ahí tengo combinación de ambos efectos. Pero atendiendo a la naturaleza del movimiento del fluido, ¿quién lo origina? Nosotros vamos a poder clasificar este asunto en una convección forzada, una convección natural y una convección mixta, ¿sí? Una convección forzada, pues es la más común, digámoslo así, porque es la que se presenta, por ejemplo, cuando ustedes enfrían sus alimentos, el cafecito al que le soplan, cuando le mueven con la cucharita, no se diga así, por ejemplo, en sistemas ya más industriales, digámoslo, o en sistemas reales, sistemas en los cuales ustedes están familiarizados, que pueden ser el radiador de su carro, ¿sí? Ese es muy interesante, el radiador es un intercambiador de calor. Entonces, se fijan ustedes, ahí tengo un ventilador que sopla airecito, ¿sí? Echa airecito. Entonces, ese airecito lo que hace, bueno, lo extrae ese airecito que jala, ese airecito hace que se enfríe el agua que va circulando por dentro de su motor. Entonces, si se fijan ustedes, ahí ese ventilador obliga el aire a pasar a través de los tubos, alrededor de los tubos, y entonces lo estamos haciendo de manera forzada. La bomba de agua que tiene también su vehículo, pues es la que recircula, ¿sí? La que recircula el agua. Entonces, imagínense ustedes que yo voy a poner aquí mis banquitos de tubos, ¿sí? Sí, obviamente están unidos, ¿sí? Ok. Vamos a hacerlo así. Entonces, estos son sus banquitos de tubos, que esto es, vamos a pensar que esto es su intercambiador de calor, que es su radiador de su carrito. Están unidos por aquí, por aquí, por aquí. De tal suerte que el agua que circula, el agua que circula, ¿sí? Se entra por aquí y sale por acá. Y por aquí, pues tenemos nosotros un ventilador, ¿sí? Tenemos un ventilador por aquí, ¿sí? Lo cual obliga
a que pase airecito a través de los tubitos, ¿sale? Pasa a través de aquí. Entonces, tengo una convección forzada originada por este ventilador y tengo además una bombita, ¿sí? Tengo aquí una bombita que manda el fluido a través, el agua de enfriamiento lo saca del motor, ¿sale? Aquí voy a ponerle, aquí está su motor, ¿sale? La trae, la bombea por aquí, ¿sí? La regresa, circula, etc. No sería al revés, ¿no? Pero de todas formas lo obliga a pasar. Esa es una convección forzada en ambos aspectos. Pero lo que también tenemos nosotros es un proceso aquí de una convección, el que llamamos natural. Y eso se debe estrictamente a los cambios de densidad, ¿sí? Que hay en el fluido. Entonces, ustedes han visto, y lo han visto ustedes muchas veces, ¿sí? Cuando van en el camino, van en la carretera, ¿sí? Ya a lo lejos, ¿sí? Ustedes comienzan a ver que esto se distorsiona, ¿sí? Se distorsiona el ambiente, se distorsiona y ustedes comienzan a ver como pequeñas perturbaciones. Bueno, ese es el aire que asciende. El aire asciende porque hay un incremento de temperatura. Aquí tengo una temperatura 1, una temperatura 2. En la superficie la temperatura 1 es la mayor a la temperatura T2. Por lo tanto hay un cambio de densidad y por un gradiente de densidades el fluido asciende. Mi naturaleza, ¿sí? Se le conoce como una convección natural. Pero ¿qué pasa cuando esta fuerza de flotación, que le llamamos así, ¿sí? Es del mismo orden de importancia respecto a esta convección forzada? Cuando chocan esos dos eventos, ¿sí? Entonces tengo lo que le llamamos una convección mixta. ¿Ok? Eso es lo que sucede ahí. Es interesante. Esto es lo que yo hago en el laboratorio y esto es de lo que estamos trabajando. Desafortunadamente hemos tenido problemas y con la situación del coronavirus se quedó todo pasmado. ¿Sí? Si tienen curiosidad de qué hago, vayamos un día, pasen al laboratorio para que veamos qué es lo que hacemos ahí. El equipo funciona y vamos a hacer visualizaciones. Bueno, entonces más o menos es eso. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros ahorita? Simplemente vamos a comenzar con lo que es flujo interno, flujo externo. Flujo externo, ¿sí? Y vamos a verlo solamente en una convección forzada, ¿sí? No voy a entrar a la parte de convección natural, porque en primera no es que no quiera, sino se presenta muy poco realmente una convección natural. Es interesante analizar otros aspectos, ¿no? Pero bueno, por el momento lo que vamos a hacer es eso. Entonces vamos a hacer el análisis, vamos a derivar algunas ecuaciones, ¿sí? Vamos a exponer algunos casos y vamos a utilizar ciertas expresiones. Algunas ecuaciones sí pueden ser o se han determinado de forma analítica, otras expresiones no. Otras expresiones realmente son expresiones experimentales y son las que vamos a utilizar tanto para un flujo laminar como para un flujo turbulento. Analizando la transición, vamos a analizar placa plana y vamos a analizar flujo alrededor de un cilindro y una esfera, ¿sí? Las ecuaciones que vamos a ver son las que están en su libro, nada más que bueno, aquí vamos a presentarlas para que tengan un pequeño resumen y no les cueste tanto trabajo seleccionar la ecuación. Entonces comenzamos. Lo primero que vamos a hacer, muchachos, es tomar un elemento diferencial, analizar algunas características importantes. Vamos a ver la ecuación de enfriamiento de Newton con algunos detalles y comenzaremos a analizar esto. Entonces, permítanme entonces colocar un cuerpo cualquiera de una forma cualquiera, ¿sale? Por el cual vamos a analizar nosotros su flujo externo, su transferencia de calor. Entonces voy a poner aquí el cuerpecito cualquiera, ¿sale? Ahí está, ¿sí? El cual se encuentra con una temperatura de superficie constante, ¿sí? Tiene un área, vamos a ponerle un área superficial a S,
y va a transferir calor hacia el ambiente. ¿Ok? Para eso necesito que pues, una corriente libre. Entonces aquí permítanme poner una corriente libre con una velocidad y una temperatura T infinito. ¿Sale? La temperatura T infinito es menor que la temperatura de superficie y por lo tanto va a haber un flujo de calor. Permítanme ponerlo aquí. Un flujo de calor por unidad de área. Entonces permítame decir que este flujo de calor se transfiere en una región o en una diferencial de superficie. Diferencial de área superficial. De tal suerte que si yo calculo este flujo de calor como debe de ser, a que va a ser igual, pues a la integral de ese flujo de calor por diferencial de área, por unidad de área por diferencial de área. Así sería mi calor. Si utilizo la ley de enfriamiento de Newton, ¿qué me diría? Ok, que este flujo de calor es igual a ¿qué? A la diferencia de temperaturas por mi H convectivo, ¿no? Por mi diferencial de área, pero en este caso la integral de mi H convectivo por diferencial de superficie. ¿Por qué? Bueno, pues porque obviamente nosotros estamos suponiendo que mi H convectivo que está aquí es igual en todos lados, ¿no? Pero es mentira porque este H convectivo depende de la velocidad del fluido. Entonces no es lo mismo la velocidad con la cual voy a llegar aquí con la cual voy a tener acá. Entonces lo que hago es una integración de este H convectivo local, que va a ser uno aquí, va a ser un valor aquí, va a ser otro valor acá, otro acá. Entonces va a ser este H convectivo, ¿sí? Por esa diferencial de superficie. ¿Para qué? Para calcular el verdadero flujo de calor, como debe de ser. Entonces realmente lo que yo puedo estimar entonces es, y con lo que vamos a trabajar, es con un H convectivo promedio, que se calcula así. Mi H convectivo promedio va a ser igual a 1 entre mi área superficial de la integral de mi H por diferencial de área. ¿Sale? Así es como voy a calcular. ¿Ok? Entonces analicemos el caso de una placa plana. Voy a escribir la expresión, ¿sí? Para placa plana. Entonces voy a tener mi placa plana. Aquí. Y aquí va a estar, ¿sí? Ya saben, una corriente libre con una temperatura T infinito y una velocidad de la corriente libre U infinito. ¿Sí? En este caso ya no voy a utilizar lo que veníamos presentando con anterioridad de colocar ya el H convectivo como dato. Ahora no. Ahora la bronca es conocer este H convectivo. De eso se va a tratar este tema. Una vez que conozca yo el H convectivo, entonces puedo calcular la transferencia de calor. ¿Qué H convectivo quiero? El H convectivo promedio. De eso se trata, ¿sí? Entonces permítanme poner aquí mi flujo de calor, ¿sí? Mi diferencial de superficie, pero en este caso, permítanme cambiarlo, ¿sale? En este caso voy a tomar, ¿sí? De aquí hacia acá, voy a llamarle X, por lo tanto este término de esta longitud de X va a ser una diferencial de X, ¿ok? La longitud de la placa vale L, entonces mi H convectivo promedio para una placa plana va a ser calculado como 1 entre L de la integral de H por diferencial de X, integrado desde donde, desde 0 hasta L, ¿vale? Así de simple. ¿Ok? Consérvenlo ahí como una expresión. Más adelante vamos a desarrollar esto. Ahora lo que me interesa a mí es platicar un poquito de lo que pasa en este fenómeno de convección. Ustedes saben, muchachos, porque ya llevaban mecánica de fluidos 2, que cuando tengo una corriente de aire que incide sobre una placa, ¿sí? Se forma algo que conocemos como
capa límite. ¿Sale? ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, muy lejos de la placa, tengo una corriente libre con un perfil así de velocidades, un perfil como este de aquí, ¿sale? Recto, ¿sí? Cuando llega a este punto y choca, acuérdense que ustedes que yo tengo una condición aquí en la superficie de la placa que se le conoce como condición de no deslizamiento. Quiere decir que la velocidad del fluido sobre la placa o en la pared de la placa es cero, o bien la velocidad que lleve la placa. Se pega en pocas palabras, condición de no deslizamiento. ¿Sale? Entonces es imposible que nosotros, que estemos por acá a una velocidad de infinito, de repente lleguemos a una velocidad cero. ¿Sí? Como una función tipo escalón, no puede ser, físicamente no puede. Entonces existe una pequeña región en la cual pues nosotros vamos a tener una caída de velocidad. ¿Sale? Vamos a tener una caída de velocidad. Entonces por acá arriba vamos a tener una velocidad, un perfil de velocidad recto, que es este de aquí, ¿sí? Y aquí vamos a comenzar a tener una caída ya de la velocidad, ¿sí? Más o menos lo que se estima es que cuando la velocidad sea 0.99 veces la velocidad de la corriente libre, comienza la capa límite. ¿Ok? Y esta capa límite tiene un espesor que le vamos a llamar delta. ¿Sí? Si pongo aquí mi eje de coordenadas y en ese sentido va x, entonces realmente esta delta es una función, o este espesor de la capa límite es función de x, de esa distancia. ¿Sale? ¿Ok? Entonces aquí en esta región cae súbitamente desde más o menos una velocidad de la corriente libre hasta 0. ¿Ok? Y esa es la capa límite hidrodinámica. Y lo mismo pasa, muchachos, algo similar con la temperatura. Algo muy similar. Entonces, si yo tengo mi placa aquí, ¿ok? Aquí va X, ¿estamos? Y ahora este mismo perfil, ¿sí? De la corriente libre, ¿sí? Si yo midiera su temperatura, yo vería aquí un perfil de temperatura de ese estilo. ¿Sale? ¿Y qué creen? También se forma una capa límite térmica. ¿Ok? Entonces la temperatura de aquí, entonces si yo trazara mi perfil de temperaturas, por ejemplo aquí, ¿ok? Entonces yo partiría de un cierto valor de temperatura y cuando entrara yo, ahora resulta ser, recuerden que estoy transfiriendo, esto lleva una temperatura, esto lleva una temperatura de superficie, ¿sí? Obviamente mayor que T infinito, ¿sale? Entonces quiere decir que yo tendría un gradiente de temperatura, bueno, un valor de temperatura de esta magnitud, y que yo tendría sería un perfil de temperaturas de este estilo. ¿Sale? Todo este vector de aquí, todo este de aquí, me representa, ¿sí?, una temperatura de superficie. Si cuando empieza ese valor de temperatura, de manera similar, si la diferencia de temperaturas
T superficie entre T dividido entre T S menos T infinito es igual a 0.99, ¿vale? Exactamente lo mismo, ¿sí? Ok. Bueno, esa era mi capa límite térmica, ¿sí? Vamos a ponerle capa límite térmica y capa límite hidráulica o hidrodinámica, ¿no? ¿Sale? Así es más o menos el asunto, así es lo que está pasando. Bien. Bueno, lo que vamos a hacer ahorita es retomar las ecuaciones. La ecuación para poder encontrar algunas soluciones. Vamos a usar la ecuación de la energía, ecuaciones de cantidad de movimiento y la ecuación de continuidad, ¿vale? En forma diferencial para poder encontrar algo. ¿Hecho? Y lo vemos en el siguiente video. Este ya está muy extenso.